Ejercicio 14, a ver, justo cerré la guía. A ver dónde lo tengo. Esperen que ahora perdí la guía. Así les leo el enunciado. Acá está. Bueno, dice, a ver, lo voy a dejar acá. Dice así, una espira rectangular de lados A y B, resistencia R, y resistencia R se mueve con velocidad constante V0, alejándose de un hilo infinito por el que circula una corriente estacionaria I. Calcule la corriente inducida en la espira y considere que la espira tiene una resistencia R. Entonces, si ahí tienen un dibujito que me parece que ustedes no lo están viendo porque no ven la guía, no. O no deberían verla. Pero bueno, el dibujito que hay es así, básicamente. Ustedes tienen una corriente que va así para allá arriba, digamos que, bueno, nuevamente pongamos que es el eje Z, y acá tienen la espira, que es rectangular, y les dice que se va moviendo para allá con velocidad V0. Esto tiene una resistencia R acá. Bueno, esto tiene el lado A, perdón, el dibujo está horrible, quedó todo chueco, y tiene el lado B. Entonces, lo primero que tienen que darse cuenta es que, o sea, bueno, acá obviamente lo que tienen que usar es la ley de Faraday, ¿no? O sea, conceptualmente lo que va a pasar es que, bueno, ustedes tienen, acá hay un campo magnético que se origina por la corriente que está circulando sobre este cable. Entonces, sobre la espira van a tener un flujo de campo magnético. Y bueno, entonces, a medida que, fíjense que como el campo va a ser B, lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Igual a I sobre 2pi, perdón, vamos a hacer así, mu0 por I sobre 2pi por R en la dirección phi. Entonces, a medida que esta, como esto varía con R, que R es la distancia al cable, a medida que esto se vaya moviendo, el flujo de campo magnético va a ir cambiando a través de la espira, y debido a la ley de Faraday, que la ley de Faraday les dice que cuando hay un flujo de campo magnético que varía, se induce una FEM, una fuerza electromotriz, phi, no lo confundan con el phi versor, phi es el flujo, y esa FEM inducida viene dada por esta relación, donde d phi a dt, donde phi es el flujo de campo magnético a través del circuito que encierra del circuito que estoy encerrando con el conductor, digamos. O sea que esto va a ser esta cuenta, ¿está bien? Donde esto es sobre la superficie esta, digamos, ¿no? Esto sería mi S. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Sí. Ahí sí, ahí dicen que sí. ¿Qué dice Ok. al lado de B? Preguntan ahí. ¿Qué dice Es al lado de B? producto Abajo, por en la Sí, integral. me parece que era la integral. Sí, perdón. Perdón, justo me tapa la... No sé cómo correr esto. Bueno, ahí está. Es B, o sea, esto es B escalar diferencial de área, donde este diferencial de área sería un diferencial de área acá, y es un área orientada. ¿Está bien? Es orientada de acuerdo a la regla de la mano derecha también, ¿no? Como había explicado Javier en algún momento, porque uno tiene dos orientaciones posibles. Y acá en este caso, digamos que ese diferencial de área apunta en el mismo sentido del campo. Apunta para allá, digamos, mi diferencial de área. Es como un vectorcito que me da la orientación de esta superficie. En principio esto es un diferencial porque esta superficie de acá podría tener cualquier forma. Acá es plana, entonces, nada. Estos diferenciales son todos iguales, digamos. En definitiva, bueno, lo que tengo que integrar ahí va a ser ese phi. Vamos a hacer la cuenta. Va a ser la integral entre, digamos, R, donde R vamos a considerar donde empieza la espira,
mi R va a ser el punto donde empieza la espira. Entonces vamos a tener, vamos a darle R'. ¿Puedo meterme un cachito en eso? Sí. Primero que a lo mejor esto como lo contesté yo en el foro, en propuesta. A lo mejor es más fácil pensarlo en coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Pero como pasa todo en un plano, a lo mejor les queda más fácil llamar X y a las coordenadas, solo eso en vez de R. Y lo otro, ahora vemos tenés que integrar el campo ahora. Te queda... O sea, porque ahí el campo te queda. O sea, si yo escribo acá. Sí, pero Lo que dice Javi es en vez de poner R, poner X. Claro, para tener X sí, porque si las en vez de R y Z, es un detalle, pero lo importante es que quiere lo otro. Y ahora ya contestamos la pregunta que Lucía yo. Que es que yo cuando en el foro me inventé una afirmación. Así que podemos usarla, ¿no? Que es suponer que la espira infinita y que el campo es constante sobre la espira. No, o sea, para no tener general. No, pero sale. O sea, acá no hace falta, digamos, o sea, siempre sale. O sea, yo como, acá lo que tengo que integrar, la integral que va a ser la integral entre RR' y RR' más B. Igual perdón, que hay una pregunta que quedó dando también. Si siempre se decide que el diferencial de área tenga el mismo sentido que B. Y no, o sea, no puedes decir como tenemos en superficie y tenés un campo y los sentidos son lo que son. Es como un caso sencillo. Si es para un lado o para otro, lo puedes elegir vos como quieras. No. Si el diferencial de área que puede ir para un lado o para el otro. Lo que te cambia después es el sentido de circulación de la corriente, de la mano derecha. Pero acá, en sentido, o sea, acordate que el DA es un vector normal en la superficie, perpendicular. ¿Sí? Entonces la dirección está fija, que es porque depende de la superficie. Que acá, porque tenemos suerte y porque el ejercicio está hecho fácil, la dirección es paralela al campo. ¿Sí? Todo o metiéndose o saliendo de la hoja. Lo que puede cambiar es el sentido, que si es para un lado o para el otro. Que eso sí lo puedes elegir como quieras. Acordate cuando hacías Gauss, por ejemplo, que hacías que tenías un cilindro, también decíamos que estaba orientado. El diferencial de área ahora iría en la dirección radial. Si fuese un cilindro, por ejemplo, ¿está bien? O sea, yo lo pienso en coordenadas cilíndricas, y ahora el diferencial de área va en la dirección radial, y por eso aplicábamos Gauss y hacíamos toda la cosa que hacíamos, digamos. Pero en principio las áreas, como decía Javier, tienen orientación, y la orientación esa siempre es en la dirección normal. Después, la discusión puede estar en el sentido, o sea, si apunta para arriba o apunta para abajo, digamos, ¿no? Por decir una cosa. O acá, si apunta para afuera o apunta para adentro, en este caso. Y hay una convención para eso también. En general, para Gauss y ese tipo de leyes tenés que usar la normal saliendo, para digamos, siempre exterior. para afuera. Okay. Así que por las dudas siempre elijan para afuera. Bueno, entonces, o sea, acá como no son cerradas, no hay afuera y adentro, hay un lado y el otro. Un lado o el otro. Ok. Acá lo importante que tienen que ver es que ese diferencial de área, que yo no lo puse acá, pero ya que estamos con eso vamos a ponerlo, en módulo, digamos, el diferencial de área, o si quieren vamos a ponerlo como vector, podemos decir que el diferencial de área es igual a donde A es el lado, o sea, no confundan el diferencial de área con el A que les da como dato el ejercicio, va a ser A por diferencial R. ¿Está bien? Diferencial phi. O sea, estoy considerando como un diferencial de área que sería como una cosita así. ¿Está bien? No sería en A de R. Perdón, y en la dirección. En la dirección. Me olvidé de poner la dirección. Está bien. Esto es complicado. Se me mueve. Perdón, Ahí está, en la dirección phi. Ahí está. Ahí está con todo. ¿Está bien? Entonces, cuando ya lo ponemos en la dirección phi, entonces cuando hago B escalar, como el B va en la dirección de phi también, habíamos visto por acá. Ahora voy a agrandar la pantalla porque estoy explicando esto.
Como B también va la dirección de phi, bueno, me va a quedar escalar phi, me queda 1. Entonces, cuando calculo este flujo, me queda, acá tengo B, que era mu 0 por I, sobre 2pi por R, y acá me queda A diferencial R, y ahora tenemos que hacer esa integral. Entonces fíjense que les queda mu 0 por I, estos son constantes, sobre 2pi, y acá esa integral les queda, va a quedar un logaritmo natural de sería R' más B sobre R', creo. Si está todo bien. O sea, R', fíjense que lo estamos pensando como una constante ahora, que es justo donde empieza la espira. ¿Saben? Acá justo donde empieza la espira es R'. Y bueno, fíjense que el flujo va a depender de R', porque nada, el campo varía con R, entonces dependiendo de donde yo ponga esta espira, el flujo va a cambiar. ¿Está bien? Porque yo tengo que barrer toda esta superficie, digamos. ¿Bien? Y entonces, como esto se está moviendo con velocidad V0, ese flujo va a estar cambiando, y de acuerdo a lo que me dice la ley de Faraday, que es esto que anoté yo acá, va a haber una FEM inducida. O sea, la pregunta que hace Pilar ahí, eso es lo que Sí. yo había dicho antes, Claro. que yo Ok. cuando la contesté en el foro, me inventé una aproximación, ¿no? Para no tener que Claro, hacer o sea, literal. lo que pasa, déjame que yo le comento. O sea, lo que pasa, Pilar, es que el campo no es uniforme adentro de este área. ¿Está bien? Entonces, Javier lo que hizo fue hacer una aproximación que yo no estoy haciendo acá, que es decir que, bueno, decimos que, por ejemplo, que B es muy chiquito. Si B fuera muy chiquito en relación a R, por ejemplo, entonces yo podría decir, como B es muy chiquito, bueno, el campo no va a cambiar mucho. Esta cosa que es el campo, cuando yo cambie entre R' y R' más B, lo puedo considerar como constante. Esa fue la aproximación que hizo Javier. Yo esa aproximación no la estoy haciendo acá, y como no la estoy haciendo, tengo que considerar que el campo está variando. Y como el campo está variando, yo tengo que integrar el campo en toda esta superficie. ¿Está bien? ¿Está bien? Si querés explicarle vos, Javi, ahora. Yo quería cerrar esa idea. Digamos. No, sí, eso, o sea, si haces como lo hice yo, es el valor del campo en algún R, ¿no? Si R es lado izquierdo, derecho, todo lo mismo, por el área, por A por B, directamente. Si no, igual ojo, en tu fórmula falta una A. Si no, es la integral. Y la integral te queda la fórmula esa, A por el logaritmo de qué sé yo. Ah, sí, me faltó la A, ¿no? Acá, Sí. me olvidé la Sí. acá. O sea, la denso es la versión exacta, pero podés aproximar eso. Sí, Una si lo versión. querés, lo que podés pensar es que cuando tenés la expresión denso, lo que estás diciendo es que el B es mucho más chico que, por ahí es más chico que alguna cosa y podés llegar al límite Claro, Sí. claro, ahí está. Si fácil. vos decís que R' Es chico comparado con B o algo así. es mucho Al menor revés, que ¿no? B, digamos. Al Eso revés, sería. B más chico que R. Tiene razón. B. Es B mucho más chico que R'. Ahí está. Entonces, claro, te queda el logaritmo natural de 1 acá. Logaritmo natural de 1, bueno, pero debe haber que hacer un Taylor, porque te tiene Sí, que te quedar. Sí, queda, porque te falta una unidad. queda Claro, B sobre, habría que hacer B un sobre Taylor R. acá. Habría que hacer un Taylor acá y te tendría que salir un B. A primer orden tiene que salir un B para que te quede A por B. A por Es B. lo que decía Javi. Como Claro, la no, aproximación se puede sacar de ahí. claro, un B sobre R', me parece que tiene que salir para que te quede, ¿no? Sí. Para que te quede ahí A por B sobre R' y te queda como el. O sea, te va a quedar el área por el campo, digamos. Si uno hiciera un Taylor ahí, debería salir. Es que sí, da eso. Ok. Bueno, entonces, ahora lo que hay que calcular es d phi a dt. ¿Está bien? O sea, tenemos que ver cómo cambia el flujo a medida que yo muevo. A es A lo que medida que mide, perdón. A es un lado de la cosa. Los lados son claro, A y B. este es A y este es B. La distancia es R. Y la distancia es R', le pusimos.
Que fíjense que va a ser un R' de t, porque se está moviendo. Tenemos R' de t, que si quieren es igual a un R'0 más un B por t, digamos, ¿no? En la dirección radial. Una cosa así, ¿no? Sí. Más B0 por d. Bien. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es calcular la derivada de esta con respecto al tiempo, y para eso tienen que usar la regla de la cadena. O sea, nosotros ahora, la cantidad que nos interesa a nosotros es de phi a de t. O si quieren menos de phi a de t, que es la cantidad que aparece en la ley de Faraday, ¿no? O sea, tenemos que E es igual a menos de phi a de t. Entonces esto va a quedar menos mu0 i por a sobre 2pi por la derivada respecto de t de este logaritmo. ¿Está bien? Entonces ahora hay que derivar acá usando la regla de la cadena, y lo otro que tienen que usar es que dr' a dt va a ser igual a b0, que es el dato del ejercicio. ¿Está bien? Entonces de ahí lo que deberían encontrar es, les va a quedar E es igual a menos mu0 por i sobre 2pi por 1 sobre r', ¿cuál era A y cuál era B? R' más B, ¿no? Sí, lo que sale de ahí. Por dr' a dt menos 1 sobre r' por dr' a dt. Ok. Claro, si el campo es uniforme es más fácil porque el flujo te va a quedar simplemente B por el área de la espira. Terminemos primero esto y después lo contamos Ok. la otra fórmula, ¿no? Así, Ok. Ahí estaría, digamos, ¿no? O sea, fíjense que quedó, hay que revisar que estén bien las cuentas, digamos, ¿no? Pero es simplemente derivar la relación anterior usando la regla de la cadena. Entonces, fíjense que quedó 1 sobre R' más B por B0. Creo que te estás olvidando una en todos lados. Sí, es cierto, me estoy olvidando una acá. Las dudas. Estoy olvidando una acá. Menos 1 sobre R' por B0. O sea, queda una expresión bastante fea. La ventaja de hacer lo que hizo Javier es que queda un poco... Sí, menos cuentoso. Menos cuentoso, digamos. Me parece que me está faltando un B también arriba. ¿No? Acá No, me parece que tiene que quedar A por B. A por B no, tiene que no quedar. te queda. ¿No? Creo que no. Es que en el límite te va a quedar A por B. Claro. Ah, ok. O sea, ¿ese B no va entonces? No. Ok. No había ningún B multiplicando, así que no hay de dónde. Ok. Y si querés ahora mostrar lo otro, ¿no? Que es la fórmula más fácil. Ok. Ah, esto queda así, perdón. Pongo esto porque se puede escribir más sencillo. Me parece que se puede escribir así. Bueno, no, déjenlo, no lo escribo nada, porque no estoy seguro si está bien. Bueno, si hacen lo que dijo Javier, es más sencillo, ¿por qué? Porque les queda, o sea, bueno, con esta fórmula ahora ya pueden calcular la corriente, ¿no? Porque usan que esa E, usan la ley de Ohm,
va a ser igual a una corriente que circula por la espira, no se la confundan con la otra, por R. Entonces, pasan R dividiendo y les da la corriente. Y lo que decía Javier es que, si ustedes consideran que el campo es uniforme, les va a quedar simplemente, va a ser, digamos, B por A, el flujo, ¿está bien? Donde A es el radio de la espira, entonces esto le va a quedar B por A por B. Entonces esto queda mu 0 por I sobre 2pi R', que es donde empieza la espira. Y bueno, y ahora tienen que derivar esto con respecto al tiempo, recordando que de R' a dt es la velocidad. ¿No? ¿Te quedó algo así, Javi? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ahora habría que hacer lo mismo, o sea, hay que hacer otra vez. E igual a menos d phi a dt, donde ahora derivan esta expresión. ¿Y te acordás vos, Javi, cómo queda la derivada? No, pero te digo, no sé, va a quedar, o sea, Sí, queda algo derivada sobre R, 0i, 2pi r cuadrado por b0, por a por b. Y hay un menos acá, ¿no? Pero queda positivo, queda va con positivo la porque derivada. Con la derivada, sí. Ok. R cuadrado AB por B0. B0. Claro. Y lo que debería verificarse es que la fórmula anterior recupera este caso en el límite que habíamos visto antes, digamos, ¿no? Cuando B es mucho más chico que R', uno debería recuperar esta fórmula. La derivada, ahí contesto la pregunta, no es directamente agarrar R y derivar lo que quede B, porque tiene que usar la regla de la cadena. Claro. ¿No? Si fuera un montón de constantes por R, ahí sí, ¿no? Porque la derivada de todo eso sería las constantes por la derivada de R, que es la velocidad. Pero acá está dividiendo, entonces regla de cadena. Tenés la derivada de 1 sobre R es menos 1 sobre R al cuadrado, y eso lo multiplicás por la derivada de R con respecto al tiempo. O sea, no sé cómo lo aprendieron ustedes, la derivada de la función, o sea, R es una función de t, ¿no? Entonces la derivada de la función de afuera, menos 1 sobre R al cuadrado, por la derivada de la función de adentro. Eso, tal cual. ¿Saben? En la regla de la cadena. Quiero escribir con el mouse. ¿Sí se entiende eso? Bueno, no sé, hay silencio, pero lo tomo como un sí. Entendemos que sí. No sé si, Pilar, si te quedó la duda al final de esto que estabas preguntando, yo no había visto. B0 es dato del problema, porque te dice que la espira se mueve con velocidad. Ok. B0, o sea, ahí que preguntaron que B0, fíjate, el enunciado del problema te decía que la espira esta se está moviendo con velocidad B0 en la dirección radial, digamos. O sea, nosotros tenemos un B0 que es igual a, digamos, el módulo de B0 en la dirección de R. Se está alejando del cable. Entonces, conceptualmente lo que está pasando es que como se está alejando, el campo magnético que atraviesa esta espira cambia. Todo lo que está cambiando es el flujo. Y lo que me dice Faraday, que es esto que yo anoté acá, es que como está variando el flujo, va a haber una FEM inducida, que es esta que nosotros ponemos como E, pero que en definitiva es como una B, como un potencial eléctrico, que se origina debido a esa variación en el flujo de campo magnético a través de la espira. Y como consecuencia de esa variación de flujo de campo magnético, va a haber una corriente que circula por la espira. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo encontramos la corriente? Bueno, primero tenemos que encontrar el flujo, luego usamos la ley de Faraday. Entonces decimos, bueno, supongamos que la espira inicialmente está en una posición R', R'0 si querés, o bueno, R' siempre está anotando la posición donde arranca la espira, acá como lo pusimos,
Y bueno, el flujo para un dado instante va a venir dado por esto, pero ese flujo está cambiando en el tiempo porque R' está cambiando en el tiempo, de acuerdo a esto que yo puse acá. Entonces, al derivar, usando la regla de la cadena, fíjate que de R' a dt me va a dar B0. Me va a dar el B0 Entonces, cuando yo derivo esta expresión, me aparece el B0, que es el de R' de t, al usar la regla de la cadena al derivar el flujo de campo magnético. Ahí pregunta si no habría que reemplazar de alguna manera esos R. O sea, si queréis R lo podés reemplazar por R0 más B0 por T, ¿no? Porque R es una función del tiempo. Pero de cualquier manera es como que medio que es una variable que el enunciado no la menciona explícitamente, hay que inventarla. Está bien el comentario igual, ¿eh? O sea, no se olviden que ese R depende del tiempo. Es R inicial más B0 por T. Claro. Pero qué sé yo, el enunciado dice calcular la corriente, no dice muy explícitamente en función de qué. de qué, claro. Claro, Entonces, dice calcular la corriente. En principio ustedes ya tienen una fórmula para la corriente a partir de acá, pero bueno, no le da el dato de la condición inicial, digamos, dónde parte. Entonces, como porque esa corriente va a variar en el tiempo. Claro, eso es lo que es importante que tengan en claro. Que esa corriente varía en el tiempo, pero porque la FEM inducida varía en el tiempo, porque como la espira se está moviendo con una cierta velocidad, va a cambiar el flujo. Pero después si asumen algunas cosas más extra, van a quedar expresiones más o menos lindas, pero la idea es esa. No les van a pedir, digamos, en el parcial, creo que no. Ninguno está, o sea, a lo sumo va a haber algo más parecido a lo que les dijo Javier, de considerar el campo para que calculen un caso donde el campo sea uniforme, digamos, ¿no? No les van a pedir que integren nada tan complicado. Que en realidad no es complicado este caso porque vieron que salió rápido, digamos, ¿no? Queda una integral que todos conocemos. Por ahí la dificultad es más en plantear el problema que en resolverlo, digamos. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué más? Aprovechen, sáquense las dudas que tienen. Puede ser de la guía 1, guía 2. Puede ser de todo, sí. O sea, acuérdense que todo el fin de semana igual, obviamente, vamos a ir haciendo consultas. Después durante la semana no, vamos a tener solamente un foro especial para consultas del parcial. Y como siempre, ¿no? En general, consultas de enunciado, no vengan a preguntar cómo se hace esto. Y el resto de los foros ni los vamos a mirar durante la semana. Eso tiene hasta el domingo para hacer consultas normales.